Bienvenidos una semana más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de este segmento denominado Proyecto Legislativo acá, donde charlamos sobre esos proyectos de ley que se presentan en el ámbito de la legislatura provincial y que buscan de alguna manera transformar la realidad de los santafesinos y santafesinas. Estamos arrancando el 12º programa de Proyecto Legislativo, en el cual van a estar charlando con nosotros la diputada provincial Matilde Bruera, quien nos va a estar contando sobre su iniciativa que tiene que ver con la tramitación electrónica de procedimientos judiciales no penales, como también una iniciativa que presentó que tiene que ver con una contribución solidaria por única vez, que sería para grandes cadenas de supermercados, operadoras de internet y cable operadoras. También la diputada Rosana Velati va a estar charlando con nosotros sobre dos proyectos que tienen que ver con vivienda y urbanismo, teniendo en cuenta que es la vicepresidenta de esta comisión. Uno tiene que ver con un plan de adecuación para acceso universal en viviendas de plan social, como son, por ejemplo, las viviendas Fonavi, y en la misma línea que se otorgue la titularidad exclusiva de una vivienda de plan social a mujeres víctimas de violencia de género. Y por último, el senador del departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, va a estar charlando con nosotros sobre algunas iniciativas que tienen que ver con la salud, teniendo en cuenta que es graduado en medicina. Una, por ejemplo, tiene que ver con el pedido de comunicación para el uso y tratamiento de la ivermectina. Otro, por ejemplo, algo que se aprobó ya por parte del Ministerio de Salud de la provincia, como es el uso del ibuprofeno sódico inhalado. Y también nos va a estar contando sobre la entrega que hizo de los respiradores artificiales o ventiladores mecánicos creados por la firma Inventutech, conjuntamente con la Universidad de Rosario, y un pedido que hizo para que la ANMAT los habilite y los homologue rápidamente. Así que bueno, todo esto en este 12º programa de Proyecto Legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Matilde Bruera. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamarme y muchas gracias por permitirme participar de este espacio. Bueno, la invitamos en principio para que nos cuente sobre el proyecto de ley que presentó, que tiene que ver con la posibilidad de que algunos procedimientos judiciales se puedan tramitar de forma electrónica. ¿Qué me puede contar? Sí, la verdad que ese es un proyecto de ley muy interesante, elaborado por la verdad que un colega, compañero mío que lo conozco, pero que es especialista en derecho procesal y en este tipo de trámites telemáticos, ¿no? Bueno, esto recoge la inquietud no solo de los... ustedes saben que con motivo de la pandemia, la crisis ha paralizado prácticamente el funcionamiento de la justicia. Y la justicia de Santa Fe, hablo de la justicia no penal. La justicia penal merece una consideración aparte y mecanismos aparte especiales. Acá estamos hablando de la justicia civil y comercial y laboral, o sea, todo lo que no es penal, familia, civil, todo lo que sea no penal. Ha estado paralizado realmente. La sociedad no ha podido acudir a los tribunales casi a resolver sus conflictos y esto genera una gran brecha de desigualdad. Dentro de la brecha de desigualdad que ha generado la pandemia, el estar imposibilitado de reclamar derechos es un problema muy grave, ¿no? Sobre todo para los sectores que más los necesitan, las mujeres en situaciones de violencia, en reclamos de alimentos, los trabajadores por los reclamos laborales, las personas, qué sé yo, las personas que tienen cualquier actividad que requiera un reclamo judicial. Bueno, esto no ha sido posible porque no ha funcionado. Los tribunales en principio resolvieron una feria y bueno, después la pandemia se extendió y el tema no se resolvió. ¿Esto por qué? Porque no hay dispositivos digitales adecuados, pero además porque no hay una legislación. Y entonces lo poco que se ha hecho con acordadas de la Corte de Santa Fe. La Corte de Santa Fe puede
ha hecho una serie de parches, pero no puede legislar. La Corte no es la institución que la Constitución ha establecido para legislar. Entonces, para organizar el trabajo en forma digital, tiene que haber una ley que así lo disponga. ¿Por qué? Porque esto no es una modificación procesal, sino que es cambiar un modelo de gestión. Se pueden gestionar los litigios a través de medios digitales. Pero para esto hay que regularlo por una ley. ¿Por qué? Porque esto compromete las garantías de las personas. ¿Eh? ¿A qué me refiero con garantías? A que a uno no le inicien un juicio y no se entere. A una persona le puede iniciar un juicio y no se entera y darla por notificada abstractamente. Entonces se le impide tácitamente, con lo cual se le impide defenderse o notificarle algo no fehacientemente, o que una persona no pueda contestar en un expediente porque no hay expediente judicial, no puede activar con un expediente. Se está utilizando rudimentariamente el mail. Esto es increíble, que en la justicia se esté implementando el mail. Nosotros sabemos que dificultades en este sentido ha habido en los tres poderes, pero tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo más o menos han ido acomodándolo. Lo más terrible ha sido el Poder Judicial. Entonces nosotros creemos que es necesaria esta ley, es muy interesante, realmente está muy bien hecha y permite crear el expediente digital, la firma digital, el litigio digital, pero con todas las garantías que son necesarias en un juicio para las partes, ¿no? Asegurando la imparcialidad del tribunal, asegurando la intervención de las partes, asegurando la gratuidad, asegurando que la justicia no se paralice. Creo que esto es imprescindible en este momento. Tal vez no sea fácil dimensionarlo para el que no es abogado o para el que no ha tenido la necesidad de litigar. Pero aquel que ha tenido la necesidad de litigar sabe que este año ha sido prácticamente un año perdido. Entonces, creo que ojalá que la Cámara de Diputados comprenda el alcance y la importancia de este proyecto. A mí me consta que hay una gran cantidad de abogados interesados, porque el otro día hicimos una reunión y la concurrencia fue masiva. Y también hemos hecho reuniones con personas que no son abogados y también la concurrencia ha sido masiva, porque esto, bueno, viene a igualar un poco a los sectores más desprotegidos para que puedan reclamar sus derechos. Ujú, Eso es la esencia de la ley, ¿no? ujú. Dentro de estas garantías que usted mencionaba, una cosa que prevé este proyecto de ley es cierta seguridad en el uso de esta herramienta electrónica, ¿no? Claro, bueno, eso es esencial. Es un sistema que esencialmente asegura la seguridad, para decirlo, asegura la seguridad de los instrumentos y es más, establece la posibilidad del control del funcionamiento del sistema digital, ¿no? Por parte de los abogados, de las partes, posee la posibilidad de presentar escritos en forma digital, poder interactuar en forma digital, que el sistema digital sea seguro, esto que vos decías, ¿no? Que el sistema digital sea seguro. Bueno, estos son aspectos muy importantes hoy en día y además son temas que han venido para quedarse, porque creo que aunque termine la pandemia, y ojalá que termine lo más pronto posible, a esta altura de la historia y a esta altura de la digitalización, la utilización de estos medios no son obviables, son imprescindibles, ¿no? Ujú. Me- En la justicia federal algo hay, algo se ha hecho, muy rudimentario, pero en la justicia de la provincia de Santa Fe no hay nada realmente, es muy rudimentario y muy inseguro. Ujú. Justamente en este sentido, quería señalar cuánto valor toman este tipo de iniciativas luego de todo lo que se vivió y bueno, se está viviendo hasta el momento, donde bueno, las herramientas tecnológicas, las TICs como se conocen, fueron de vital importancia para seguir conectados de alguna manera. Sí, claro, han sido y son de vital importancia, y bueno, y lo vemos en la comunicación, ¿no? Ustedes también lo han usado mucho. Bueno, en el tema imagínense en el tema del reclamo o reconocimiento de los derechos lo que esto significa,
porque paralizar durante casi un año, este año judicial casi no existió. Hay que escuchar a las personas lo que vienen sufriendo. Nosotros nos alarmamos por la violencia de género. Bueno, una de las causas de la violencia de género que ha habido en todo este tiempo tiene que ver con conflictos no abordados, con conflictos no resueltos, con conflictos no contenidos, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, en otros aspectos también, los derechos laborales, en medio de una crisis, en medio de la masiva desocupación, de la cantidad de conflictos que se han presentado en materia laboral, no poder acudir, ya es dificultoso normalmente acudir a la justicia. En este año pandémico ha sido imposible acudir a la justicia. Entonces, bueno, creemos que esta es una herramienta de gestión, no hay que confundirlo, esto no es un cambio de procedimiento, es solo una herramienta de gestión, pero es una herramienta imprescindible de gestión, porque sin gestión de los reclamos no hay reconocimiento de derechos. Entonces creemos que es muy importante y además reconoce, por ejemplo, las desigualdades del proyecto, porque sabemos que no todo el mundo dispone de elementos digitales, entonces también organiza la presentación en papel de lo que la gente necesite reclamar o que la gente necesite contestar. Esto también es muy importante, ¿no? Por eso es muy importante la perspectiva del proyecto, la seguridad, las garantías y el contemplar la disparidad de las partes litigantes. Aprovechando la oportunidad, yéndonos a otro tema, me gustaría consultarle por otra iniciativa, la cual busca otorgar una contribución solidaria por única vez por parte de grandes cadenas de supermercados, proveedores de internet, cable operadores. ¿Qué me puede contar acerca de esta iniciativa? Bueno, esa iniciativa la hice en el marco de varias iniciativas de este tipo que ha propiciado el bloque nuestro, ¿no? El bloque del Partido Justicialista. Es más, yo he presentado 2 proyectos, no solamente esto, de este tipo, parecidos. Esto todos sabemos que desde principio de año se declaró la emergencia, la provincia declaró la emergencia, el estado de necesidad pública en materia social, alimentaria, sanitaria, de contrataciones, etcétera. La pandemia explotó esta crisis y sabemos que el abordaje de esta crisis han sido medidas sanitarias y medidas económicas. Bueno, la provincia ha apoyado a los sectores más necesitados, y viene apoyando a los sectores más necesitados, y bueno, las arcas del Estado tienen un límite, entonces bueno, hay que pedir un esfuerzo a los sectores que han recabado más recursos, pero diferencialmente, o sea, esto no es un impuesto, sino que es una contribución por única vez, y aquellos sectores que han ganado mucho dinero. Es más, excluye expresamente a las pymes y a los comercios que no exige un determinado grado de facturación. ¿Y cuáles son estas personas a las que se le propone, o estas empresas a las que se les propone un aporte de un 2% de la liquidación de los impuestos brutos, ¿no? Son los proveedores de Internet, que no cabe duda lo que han crecido, los cable operadores y los supermercados que posean una superficie de más de 100.000 metros cuadrados entre todas sus sucursales. O sea, son grandes supermercados. Esto es una contribución por única vez para las arcas de la provincia y es para atender a los sectores más desprotegidos, por ejemplo, comedores, merenderos, y todas las personas que necesiten un subsidio. Sabemos que la provincia ha dado subsidios para alimentación, pero también para sectores que han necesitado el apoyo, ¿no? Se han reclamado subsidios para los jardines de infantes, se reclaman subsidios para los docentes reemplazantes. Bueno, todas estas cuestiones tienen que salir el dinero de algún lugar. Entonces, nosotros hemos apoyado todo lo que sea subsidio y todo lo que sea ayuda económica, pero bueno, desde el bloque hemos propuesto varias iniciativas de este tipo. Esta es una de las que he presentado yo. Por ejemplo, entre los proveedores de Internet señalo
que han pasado desde el 2013 al 2019 de un incremento de facturación de 9.400 millones a 86.773 millones. O sea, es muy significativo. Consideramos que un 2% de sus ingresos brutos por única vez es insignificante para las empresas y es muy importante para las arcas de las provincias y para los sectores que lo necesitan. Y después presenté un proyecto también de aumentar las alícuotas que aportan los bancos, las entidades financieras, por las actividades y servicios financieros diferenciados, ¿no? De un 7,5 a los que sus cuentas de resultados no superen la suma de 4.500 millones de pesos y mayor para los que superen esa suma, ¿no? Bueno, de este tipo de proyectos hay varios en el bloque, varios interesantes, tan interesantes como estos, o tal vez más interesantes, y apuntan en ese sentido, ¿no? A grabar el proyecto de los servicios financieros por 24 meses solamente, para poder paliar la pandemia. Y el proyecto de los proveedores de Internet y de los cable operadores de los grandes supermercados es por única vez. Pero además queda claro que son para los grandes proveedores de Internet, excluye a las cooperativas, excluye todo ese tipo de proveedores, ¿no? O sea que apunta a las grandes acumulaciones de capital para poder paliar para un criterio de solidaridad social. No es más, no es más que el principio por el cual se establecen cargas impositivas, ¿no? Bueno, por último me quedan las dos últimas preguntas. Tiene que ver con si puede contarle a la gente cuál es el proceso que están transitando estas dos iniciativas y cómo fue la comunicación con las demás bancadas, con los demás diputados y diputadas con respecto a estos dos proyectos de ley. Bueno, estos proyectos están discutiéndose en comisiones y se está conversando con los demás bloques para que sea posible todo este tipo de proyectos, de los cuales también hay en otros bloques, ¿no? Con lo cual, bueno, se están tratando de unificar. Por eso digo, esto forma parte de un paquete que ha propiciado el bloque y algunos también que hay en otros bloques. Así que se está tratando de propiciar una política legislativa coherente en este tema para que sea posible, porque el Estado tiene que conseguir sus arcas, conseguir fondos para sus arcas para pasar estos tiempos, ¿no? Nosotros vemos que es difícil, es un tiempo difícil. Es más, cuando yo presenté estas leyes, no sabíamos tampoco, la ley de los proveedores es de agosto, es de agosto de este año, y la de los bancos es de abril. Digamos, todavía no había una perspectiva y una idea tan clara de lo grave y lo extendido que van a ser las medidas sanitarias, ¿no? Así que creo que a medida que se vayan discutiendo estos temas, se van a ir construyendo los consensos necesarios. Bueno, diputada, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, bueno, creo que ambos proyectos, los tres en realidad, son proyectos muy importantes y que tienen como eje común paliar la desigualdad, ¿no? Tanto en los procesos judiciales, esta nueva forma de gestión habilita el acceso a las soluciones judiciales de los conflictos y estos otros proyectos a paliar la desigualdad y permitir transitar estos tiempos de medidas sanitarias a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, los tres proyectos tienen ese mismo eje, ¿no? Paliar la igualdad y permitir que los sectores más castigados por esta crisis pandémica puedan subsistir hasta que podamos reconstruir la economía y superar este problema sanitario tan grave, ¿no? Nuevamente, Esa es, muchísimas esas son gracias. las intenciones. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en los proyectos y por interesarse en profundizarlos.
Bueno, para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Rosana Velati. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por tener la oportunidad y la posibilidad de entablar este diálogo. Bueno, la invitamos para que nos cuente, vamos a hablar de dos iniciativas que ha presentado en este periodo legislativo. En principio que nos cuente sobre el proyecto de ley que presentó, que tiene que ver con crear un plan de adecuación de complejos habitacionales para la accesibilidad universal. Complejos habitacionales, las viviendas de plan social. ¿Qué me puede contar? Bien, básicamente nosotros levantamos las demandas y el recorrido en el territorio, y digo algo la salvedad del territorio, con lo que es más allá de Rosario y Santa Fe, que son las grandes ciudades en donde tal vez los complejos habitacionales provenientes de fondos de Fonavi tienen tal vez muchos más pisos que los que habitualmente hay en el interior, en donde son de 2 o 3 pisos, y tienen ascensores. Digo, hago este resguardo con respecto a esto, porque por ejemplo del sur de la provincia de donde soy yo, y justamente producto del trabajo en el territorio, vimos que aquellos edificios o aquellos monoblocks de 2 o 3 pisos tienen pura y exclusivamente escaleras para que la gente pueda subir y bajar, no hay ascensores. Y nos pasó encontrarnos con situaciones en donde no hablamos de acceso a la vivienda a través de una discapacidad, como puede ser los cupos determinados por ley en discapacidad motriz, sino familias que en su momento, y estamos hablando hace 20 y pico de años, 30 años atrás, accedieron a viviendas dentro que forman parte de estos complejos habitacionales en formato de monobloc. Digo, antes pensar en la accesibilidad universal en los planes de vivienda quedaba muy lejos de la realidad que tenemos ahora. Producto de esto hemos visto realmente morir a personas que no han podido salir de su vivienda. Digo, eso no solamente, digamos, es triste, sino que avasalla los derechos fundamentales de las personas. Digo, desde ya, no solamente por una discapacidad, sino esas familias que en su momento eran familias jóvenes con hombres y mujeres y personas jóvenes, después de 30 años pueden tener la movilidad reducida porque son adultos mayores, y también pasan esta situación, adultos mayores que muchas veces no pueden bajar de su departamento. Creemos que esto, más allá de la existencia de consorcios, que estos se ven en las localidades más grandes, esto es responsabilidad inalienable, digamos, del Estado, que deba proveer que todos sus habitantes puedan gozar de las mismas libertades y derechos. Y en este sentido es que el proyecto de adaptabilidad lo que hace es proponer justamente que el Estado planifique, que el gobierno provincial pueda planificar una serie de inversiones para que las personas que vivan en estos complejos habitacionales puedan subir, bajar y hacer su vida libremente. ¿Por qué requiere esto un programa en etapas y también atender a la situación específica de cada complejo habitacional? Porque no en todos se puede poner un ascensor, no en todos se puede poner un montacargas, no. Eso tiene que ser visto específicamente por los profesionales de la DPBU. Una cuestión muy interesante que plantea esta iniciativa tiene que ver con la contratación de la mano de obra para realizar dicha adecuación. ¿Qué nos podría contar? Bien, nosotros lo que vemos es, por un lado, que la obra pública y el desarrollo de la construcción suelen generar en las economías regionales un círculo virtuoso, dinamiza la economía, no solamente con lo que tiene que ver con la contratación de mano de obra, sino también en lo que es la compra de los insumos, la compra de los materiales. Lo que hacemos a través de este proyecto de ley justamente es permitir, digamos, y que tengan un plus a favor las empresas locales y sobre todo las cooperativas. ¿Por qué? Porque creemos que en este ciclo económico que estamos viviendo en el país y de lo cual Santa Fe no es ajena, se necesitan iniciativas que dinamicen la economía, y la contratación de cooperativas de trabajo, de pequeñas empresas que tienen raigambre local y que se beneficia a la empresa santafesina, para nosotros es fundamental,
por eso le damos ese plus de aplicación en la ley, en la contratación de estas empresas para la ejecución de los proyectos. Ujú. Un proyecto que presentó, que va en la misma línea, casi en la misma línea de este que estamos hablando, pero con hincapié en las problemáticas de género, tiene que ver con otorgar la titularidad de la vivienda de este plan social a las víctimas de violencia de género, ¿no? Si bien decías vos que van en la misma línea en el sentido de garantizar derechos, sobre todo de la población más vulnerable. Por un lado hablábamos de las personas con discapacidad y por otro lado este último proyecto que tiene que ver con las mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género y que muchas veces una herramienta de dominio y de violencia que ejerce el varón sobre esa mujer es la titularidad de la vivienda. Y esto tal vez voy a entrar en un aspecto muy técnico que tiene que ver con la reglamentación de la Dirección Provincial de Vivienda y del Fondo Nacional de la Vivienda. La reglamentación, el reglamento de ocupación y uso establece que una vez que se asigna y se adjudica una vivienda, ese boleto de compraventa es adjudicado tanto y es firmado tanto por digamos, por los condóminos. Entonces, tanto sea un varón como una mujer, o dos mujeres puede ser también la situación, que son parejas y acceden a una vivienda, esa titularidad, por la firma del boleto de compraventa, porque se comprometen a un pago, la comparten hasta el momento en que se termina o se culmina el plan de pago de la vivienda y pueden firmar la escritura, entonces el dominio sobre la propiedad tiene otra forma a través de la escritura. ¿Qué es lo que nos suele pasar, o nos solía, perdón, pasar cuando nosotros contrastábamos con la realidad y encontrábamos matrimonios que habían situaciones de violencia de género, situaciones de abuso sobre niñas y niños, y quedaba esa mujer atada a ese varón a través de un instrumento jurídico que es el boleto de compraventa. Sin poder avasallar ninguno de los derechos, es potestad de la Dirección Provincial de Vivienda rever esa adjudicación toda vez que se modifique ese grupo familiar. Nos ha pasado de varones que tienen prohibición de acercamiento, que no están en la vivienda, o que han hecho abandono de hogar sin cumplir con las obligaciones como padres de esas niñas y de esos niños, y que, por ejemplo, no pagan la cuota, o la cuota, hablo de la cuota de la vivienda, se desobligan de todo esto. Y la mujer sigue estando atada a ese varón por esa vivienda que tiene un instrumento jurídico que hace que maneje, digamos, y siga ejerciendo violencia sobre esa mujer. Infinidad de casos en donde mujeres que son golpeadas, que han visto cómo se abusaban a sus hijos, que han manifestado para rever esa resolución, ese boleto, esa adjudicación, y poder otorgárselo a la mujer la adjudicación y la titularidad exclusiva para que pueda seguir haciéndose cargo de esa vivienda y pueda seguir pagando las cuotas sin ser rehén permanente de ese hombre. Muchas veces a estas instancias se ha llegado por la vía de la excepcionalidad y creemos que para garantizar el derecho a las mujeres víctimas de violencia, esta vía debe ser entendida como un derecho y no como por vía de excepción. Me gustaría preguntarle cómo harían las mujeres que por ahí no tienen ese documento que certifique esa titularidad o cotitularidad de la misma, de la vivienda, para lograr esta titularidad de la vivienda en sí. Vos decís que no tenga cómo certificar porque no te escuché bien la pregunta. Para pedir, según esta iniciativa que usted presentó en el documento, para pedir la titularidad exclusiva de esta vivienda, las mujeres deberían tener un documento que certifique que esta es titular o cotitular de la misma. Pero en los casos en que esto no exista, ¿cómo harían
esas mujeres para ser titular de la vivienda. Bien, en el caso que no haya instrumento jurídico entre la Dirección Provincial de Vivienda y estas mujeres o estas parejas, el procedimiento, que te parezca mentira, es más sencillo, porque se regulariza la ocupación. Es decir, vamos a suponer, y vamos a ponerlo en un ejemplo concreto, por el motivo por el que fuere, yo estoy viviendo en una vivienda de plan social del cual no tengo un boleto de compraventa. Puede ser porque lo compré de manera irregular, y recalco irregular porque no es lo mismo que ilegal, es irregular, o me la prestaron, o fue herencia, herencia de mis padres fallecieron y tenían esa vivienda, y yo no tengo ningún instrumento que en mí justifique esa posesión regular de esa vivienda. Lo que tienen que hacer estas mujeres es presentarse ante la Dirección Provincial de Vivienda y decir, vivo acá, aportar las pruebas correspondientes, si tienen hijos o no tienen hijos no es importante en este tema, más que para justificar la existencia de un grupo familiar, pero ya sienta algún tipo de derecho precedente por estar ocupando la vivienda. Con eso se inician los trámites de regularización. Y aparte, con todo un procedimiento para asegurar la integridad física de esta mujer, es decir, que exista denuncia para protegerla y que ese hombre no vaya a reclamar, digamos, bastaría. El problema nuestro, aunque te parezca mentira, es justamente cuando existe un instrumento jurídico, que es lo que hay que desandar en el caso de unas mujeres que son víctimas de violencia de género, o que existe un abuso en los niños y en las niñas, por ejemplo, por parte de ese padre. Al principio de la charla yo te decía que no solamente el matrimonio entendido como varón y mujer, también puede ser, porque se han presentado el caso de dos mujeres que atravesaban esta situación de violencia, o sea, no importa el género de cuál de los géneros es violento sobre esa mujer, si es otra mujer o es otro varón. Lo importante es proteger a esa mujer víctima de una situación de violencia de género y garantizarle la libertad, el derecho a la vivienda y sobre todo la tranquilidad en el momento de poder seguir con su vida. Imagino que ambas iniciativas se están tratando y están pasando por la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Aprovechando que usted es vicepresidenta de esta comisión, me gustaría preguntarle cómo se estaban abordando estas iniciativas, cómo es la comunicación con los demás diputados de los otros bloques y las otras bancadas. Bien, en realidad estos proyectos ya fueron tratados por la Comisión de Vivienda, prácticamente ni bien ingresaron los proyectos, a los 15 días ya estaban abordados y comenzados a trabajar, básicamente por una decisión de la Comisión. Bueno, vamos a establecer un orden en el tratamiento, comencemos por los proyectos que tenemos actualmente en cartera para ir abordando los previos antes que se venzan la vigencia legislativa. Fueron abordados, fueron muy bien recibidos, incluso dentro de la comisión hay asesores y asesoras que vienen algunos de una función ejecutiva en las comunas y en los municipios, entonces dan cuenta también de esta realidad y lo bien que vendrían estas leyes para poder salvar estos obstáculos. Y bueno, actualmente están en los últimos pasos. Uno de los proyectos está en Derechos y Garantías, que es el de las mujeres víctimas de violencia, y el otro en constitucionales. Y ya están siendo tratados, y bueno, si todo sale bien, esperemos que el de violencia de género, el violencia hacia las mujeres, y otro que vos mencionás de adaptación o adaptabilidad del acceso a las viviendas, puedan ser esta sesión o la próxima ya aprobada para ser debatida después en el Senado. Bueno, perfecto, diputada, muchísimas gracias por pasarse por este proyecto legislativo. No sé si quiere, si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre.
Bueno, básicamente es que desde la Comisión de Vivienda, con todas las diputadas y los diputados de la comisión, estamos atentos justamente a todas las iniciativas. En esta oportunidad fueron proyectos de mi autoría, pero estamos avanzando también en otros proyectos que tienen que ver con la modificación del reglamento también de ocupación y uso, además de esta iniciativa, y también estamos avanzando en condiciones de accesibilidad, sobre todo en equipamiento urbano, para las personas con discapacidad, que hoy, si un niño o una niña con discapacidad en el interior de la provincia quiere ir a un parque con juegos adaptados, realmente es como buscar una aguja en un pajar, y en eso estamos avanzando también en su tratamiento. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al senador del departamento de San Jerónimo, Leonardo Diana. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, un gusto estar aquí dialogando con vos. Bueno, vamos a charlar de diferentes iniciativas que fue presentando en la Cámara Alta, iniciativas que tienen que ver con la salud, con el área de la salud, teniendo en cuenta que usted es graduado en medicina. En primer lugar, cuéntenos de qué se trata el pedido que presentó para que se apruebe el uso y tratamiento de la ivermectina para pacientes de coronavirus. Bueno, sí, en general tratamos de ver cada senador tiene a cargo su comité de crisis departamental, y una de las cosas que nosotros observamos, por lo menos en mi departamento, era que si bien había algunas terapias intensivas, la mayoría de ellas del orden privado, nosotros necesitábamos alguna herramienta que nos permita brindar recursos a nuestros efectores de salud, sin necesidad de que el paciente llegue a ser derivado a Rosario o a Santa Fe, justamente por este problema de ocupación de camas que existe en la actualidad. En ese orden de cosas, lo que tratamos de hacer es primero brindar todas las herramientas posibles que estén a nuestro alcance, y estuvimos investigando, digamos, esto no es una idea mía, sino que por ahí llegan a mi computadora, a mi celular, miles de novedades, cosas, por ahí uno se entera en el ambiente médico, científico. Hace rato yo me venía enterando de que había un estudio muy prometedor en Australia, que en ciertos medios de cultivo, bueno, probaron el coronavirus, y en el medio donde había ivermectina, que es un antiparasitario muy conocido por todos nosotros. Bueno, el virus no se replicaba o no crecía en ese medio de cultivo. El tiempo pasó hasta que me contacto con dos médicos, uno de ellos Roberto Gis, el otro es el doctor Carballo. Uno es infectólogo, el otro es un médico muy conocido en el hospital Eurquiam de Seiza. Ellos me comentan, y tuvimos una larga charla hace un tiempo sobre un estudio, un protocolo que venían haciendo con trabajadores de la salud, probando la ivermectina como medio profiláctico para trabajadores justamente que estén expuestos en la primera línea de atención, y por otro lado también para el tratamiento, con diferentes dosis, con diferentes equivalencias, pero bueno, lo bueno de este estudio es que nosotros la ivermectina la tenemos, es una droga que acá en Argentina está aprobada hace varios años para uso humano, y hace más de 30 años en uso veterinario, para el ganado ovino, bovino, porcino. Entonces, bueno, es una droga que, si bien está aprobada por el ANMAT, no le pudimos dar este uso que ahora le queremos dar, el uso específico para COVID, porque antes tratábamos a dolencias dermatológicas, pediculosis, sarna, algunas parasitosis intestinales. Y bueno, la verdad que me pareció un elemento sumamente útil si llega a prevenir el COVID, sobre todo a nuestros trabajadores de la salud que están expuestos diariamente en las guardias, en las salas de internación, en las ambulancias. Y la verdad que el porcentaje de efectividad que me comentaron estos doctores es muy bueno.
y me pareció que era un buen elemento que podíamos brindar a todos nuestros sistemas de salud. Bueno, y al mismo que el ibuprofenato sódico, que seguramente es otro proyecto que también presenté en la Cámara, proyecto que sí ha sido aprobado, bueno, también producto de una investigación que hicimos con un doctor muy conocido en la ciudad de Santa Fe, el doctor Roberto Casabianca, un bioquímico muy distinguido, que estuvimos averiguando un poco, conectándonos, charlando con los científicos de Córdoba, viendo de qué manera el ibuprofenato sódico, que es una molécula bueno, muy distinta a la que nosotros tomamos, está muy refinada, hecho una nanomolécula que se puede aspirar y en la vía respiratoria produce dos efectos muy importantes. Primero, el efecto antiinflamatorio muy buscado en el COVID, y segundo, un efecto viricida, bactericida, que también le daría una potencialidad muy específica a este producto. Estuvimos averiguando, la verdad que es un producto de muy bajo costo, que en este momento hasta te lo dan, no te lo venden, sino que te lo ofrecen el mismo laboratorio, y por otro lado tiene una gran efectividad, lo que también lo produce un medicamento muy efectivo, justamente para que, dado a tiempo, evite que los pacientes progresen hacia una insuficiencia respiratoria. Por eso mismo es un medicamento que nosotros denominamos de rescate. La verdad que estos medicamentos nosotros le vimos un perfil muy usable en nuestra región. Ya te digo, primero porque estamos bastante lejos de la terapia de alta complejidad de Rosario y de Santa Fe, y por otro lado porque la alta complejidad del recurso humano también es muy escaso en nuestra zona, así que nos pareció que esto era totalmente aplicable a nuestra zona, a nuestra región, y que tenía una alta potencialidad como medicamento, así que le dimos un impulso y finalmente fue aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia. Con respecto a lo que hablamos al principio de esta solicitud que hizo para que se apruebe el uso de la ivermectina, también usted solicitó que el LIF, el laboratorio público que tiene la provincia de Santa Fe, produzca este medicamento, ¿no? Claro, sí, es así porque, bueno, la ivermectina ya ha vencido su patente, que quiere decir que cualquier laboratorio lo puede producir contando con la tecnología adecuada, y de esta manera nosotros podríamos obtener ese producto a muy bajo costo, por supuesto, y disponible en los efectores de salud. Tanto el ibuprofenato sódico como la ivermectina, bueno, nosotros queríamos que sean indicadas por profesionales médicos, aunque debo admitir que hay cierto rechazo por parte de la comunidad médica más conservadora o más ortodoxa a utilizar estos valiosos recursos nuestros, ya que lo ven un poco bueno, raro, o que no hay estudios todavía clínicos disponibles. Y la verdad que es así, no hay estudios grandes porque esto se descubrió en el medio de la pandemia. Y no lo puede haber. Realmente hacer estudios con pacientes a doble ciego, a que se le dan los placebos, realmente me parece una situación totalmente antiética. Muchos de lo que estamos aprendiendo de esta enfermedad lo aprendimos sobre la marcha, y bueno, vemos con un poco de asombro, ¿no?, que la comunidad no lo utilice, a pesar de que no tiene ninguna contraindicación. La mayoría de estos productos usados con una buena indicación y con una dosis acertada. En casi el mismo orden de lo que estamos hablando, me gustaría que, si puede, nos cuente sobre los respiradores artificiales o ventiladores mecánicos que entregó en su región, los que fueron desarrollados conjuntamente por la firma Inventu y por la Universidad de Rosario, algo que usted había pedido que se homologue y se apruebe rápidamente por la ANMAT. Bueno, lo que sucedió con la firma Inventu, realmente un día estando en Rosario, cuando un poco comenzaba a hablarse de la pandemia, me llaman algunos amigos diciendo que esta firma había desarrollado un producto de respirador. Nosotros sabíamos que la fábrica de respiradores aquí en Argentina estaba radicada en Córdoba,
y en ese momento ya había centralizado la compra el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, con mucho asombro fuimos a ver a esa empresa, ese prototipo de respirador. La verdad que es un prototipo muy bien logrado, y también tengo que admitir que hay otro proyecto más de respirador que también ha sido aprobado por el ANMAT, creo que cuyos creadores fueron de Las Rosas o de esa zona, y que realmente el que pude conocer es el de la fábrica Invento, un respirador que fue construido en tiempo récord bajo la asociación de la Universidad Nacional de Rosario. La verdad que pudieron fabricar este prototipo con mucha versatilidad. Lo traje a la zona, acá al departamento San Jerónimo, lo han podido probar los médicos terapistas, la verdad que quedaron muy conformes. Pudimos adquirir 3 para nuestra región, y bueno, un poco lo que queríamos nosotros es lograr con mucha ansiedad la aprobación de la ANMAT, así se podían, bueno, de alguna manera dotar a todos nuestros sectores de salud con estas máquinas. Realmente, bueno, después pasó esto, lo vemos con mucha felicidad, y de paso, bueno, un gran sentido de orgullo porque este producto ha sido íntegramente desarrollado en nuestra provincia, y todos los elementos han sido de alguna manera diseñados como para que se puedan conseguir en nuestro medio. Así que esto habla un poco de los santafesinos, de nuestra creatividad, de cuando estamos en situaciones realmente difíciles, sale lo mejor, la inteligencia, la creación de este producto ha sido realmente muy ingenioso, y bueno, le dimos un poco de impulso para que se pueda usar en todas nuestras terapias intensivas. Perfecto. Bueno, senador, por último, aprovechando la oportunidad, si le parece, me gustaría pedirle una opinión de cómo ve la situación sanitaria, la situación epidemiológica en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Bueno, realmente estamos atravesando tal vez la peor parte de la pandemia, con una cifra que día a día va batiendo récord, no solamente a nivel provincia, sino que también a nivel nación. Nuestra zona también ha llegado, bueno, los efectos de la pandemia, hay mucha gente contagiada, algunas muertes también hemos sufrido aquí, desgraciadamente, en el departamento. Pero bueno, tal vez viéndolo en retrospectiva, podemos decir que si bien estábamos de acuerdo en un momento, en un principio, a lo mejor nos hemos guardado muy tempranamente en aquel marzo cuando lo anunció el presidente, nos hemos aislado tal vez de forma temprana, y realmente ahora es cuando a lo mejor tendríamos que tener algún tipo de cuidado en ese sentido. Las fases, un poco la situación económica, la misma demanda de la sociedad hace que realmente ahora se haga imposible volvernos a aislar, volver a hacer un aislamiento domiciliario. Pero bueno, la verdad que la vida tiene que continuar, las actividades económicas así lo demuestran, nosotros necesitamos seguir teniendo actividad para que no se caigan los índices bueno, más sensibles de nuestra sociedad. El trabajo diario de las personas también un poco lo necesitaban, seguir trabajando, seguir de alguna manera produciendo, y así llegamos a este momento en donde, bueno, tenemos un gran número de casos y donde no podemos volver atrás. Realmente lo que tenemos que hacer es tratar de observar cuidadosamente cada situación epidemiológica, cada localidad en particular, y si alguna de ellas, bueno, requiere de más atención, tratar de ver específicamente en esa localidad a ver qué pasa, tratar de volver de fase, a lo mejor por una semana, 10 días, acomodar los números y seguir, porque la situación nos dice, la realidad nos enfoca a que hay que, apenas superado este pico epidemiológico, tenemos que volver a nuestra vida casi normal, casi, porque vamos a tener que seguir con el barbijo, con el distanciamiento, con la higiene de manos y todas las medidas de seguridad que podemos tener, y que vamos a tener que seguir viviendo con este virus por varios meses más hasta que dispongamos de la vacuna, cosa que
hasta mediados del año que viene, sinceramente no la vamos a disponer. Así que bueno, un mensaje que si bien estamos pasando ahora la peor parte de la pandemia, seguramente en pocas semanas más vamos a poder salir adelante y encarar un poco lo que va a ser el final de año, un poquito más aliviados, y siempre lo que va a primar es la cordura, la conciencia social y la responsabilidad de cada uno para que no ocurran más contagios. Senador, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No, gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande y bueno, muchas gracias por darme esta posibilidad de hablar en este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias.